Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video de hoy vamos a trabajar una de las faldas más utilizadas, llamada la falda recta. Como ya en el video anterior hicimos estos patrones que son los básicos, entonces a partir de ello vamos a empezar a desarrollar los diferentes incrementos para ya tener una prenda y poderla ensamblar. Entonces, vamos a ubicar el molde, en este caso he tomado la parte posterior y lo vamos a marcar teniendo en cuenta dejar márgenes tanto en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, para de esa manera poder aplicar los desahogos o incrementos que necesita la prenda. Ahora, empezamos a marcar el molde. Recuerden que el patrón salió con algunos piquetes como el que me indica dónde empieza la pinza, debemos marcarlo, curva de costado. Aquí en esta parte, en la línea de cadera, nos encontramos otro piquete que me indica la línea de cadera, bajamos al ruedo y por este lado también nos vamos a encontrar un piquete que es el otro lado de la cadera. Por esta parte tenemos el punto o punzón que me indica hasta dónde llega la pinza. Listo, entonces ya he marcado mi molde posterior y ahora continúo con la línea de cadera. La pinza sí ya no es necesario marcarla, dado a que ya tenemos los piquetes que me indican el inicio, y aquí sería ya el final donde llega la pinza. La encerramos para indicar que es un punzón. Sobre la línea de cadera vamos a subir 2 centímetros y este punto me va a indicar hasta dónde llega la cremallera al momento de confeccionarla. Listo. Ahora vamos a agregar los desahogos, costuras que necesitamos para la elaboración. En este caso vamos a agregar en la parte izquierda 3 centímetros, tanto superior como inferior. En la parte superior vamos a agregar 1 centímetro. En el lado derecho también vamos a agregar 1 centímetro y finalmente 1 centímetro. En esta parte vamos a agregar 4 centímetros que corresponde al dobladillo. Estos 3 en la parte inferior pues de igual manera se aplican. Y de esta manera entonces voy a empezar esta línea que va a ser o me da a conocer este espacio que tengo aquí. Es para poder ensamblar la cremallera. Es una pestaña o un margen de costura diferente al que colocamos en el resto del patrón, porque pues este es el ancho, la medida que corresponde. En la parte inferior ya habíamos dado entonces 4 centímetros para el dobladillo. En el lado derecho podemos llevar de la cadera hasta el ruedo 1 centímetro. Y ahora tenemos las partes curvas. Estas curvas las podemos realizar ya sea con la regla curva que tenemos, o si no, con el mismo molde o patrón la podemos trazar, no hay problema. En la parte superior hacemos lo mismo. Recuerden que es una línea curva, entonces debe conservar la forma, la corremos y por partes la elaboramos. Listo. Aquí es vital trabajar
el piquete que tenía el molde básico. Debe aparecer en la parte externa, o sea, en la nueva línea. Este piquete de la línea de cadera también debe aparecer aquí. Este punto que ya les había dicho que es para el terminal de la cremallera cuando lo estemos ensamblando, y por esta línea en la parte superior vamos a elaborar un piquete que me indica el inicio o el punto exacto donde debo empezar a montar la cremallera, y llega hasta esta parte. En la parte inferior, también teniendo en cuenta los mismos 3 centímetros, voy a hacer otro piquete para saber exactamente de dónde a dónde va la costura. Esto es una pestaña que va a quedar extra. Bueno, de esta manera ya hemos agregado entonces los incrementos, tanto dobladillo, cremallera como márgenes de costura. Recuerden que esta falda es para elaborarla en tejido plano, por tanto el centímetro de costura equivale a 1. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos queda faltando algo muy importante, y es la marcación del molde. Así como les expliqué en el patrón básico, de igual manera lo vamos a hacer en la falda. Entonces, esta marcación, recuerden que es muy importante, ya que nos guía o nos orienta a la hora del corte. Entonces, lo primero que vamos a trazar es el hilo de tela. Así como lo conserva el molde básico, pues yo lo voy a trasladar al molde de la falda. Entonces, trazamos esta línea que debe quedar muy paralela a la que tengo al lado izquierdo, ¿sí? Debe conservar la misma medida. Entonces, esto que se llamará hilo de tela. Ahora, en el básico habíamos marcado patrón básico de falda. Aquí ya no se va a llamar así, se va a llamar falda recta. La talla, que es 10, o en letra que corresponde a la M. La parte que es la posterior. Y el corte, que se va a cortar 2 veces. Entonces ya tenemos el molde para cortar la parte posterior. Recuerden que vamos a recortar por la línea externa que nos quedó. No olvidar marcar los piquetes, los punzones que deben aparecer allí. Continuamos con la parte delantera. Entonces, vamos a marcarla de la misma forma que lo hicimos con la parte posterior. Entonces, marcamos curva, costado, y marcamos la línea centro. Recuerden marcar los piquetes, y ya en la parte superior, como esta pinza la eliminamos en el delantero cuando hicimos el molde básico, entonces ya no es necesario. Tenemos así. Entonces, trazar la línea de cadera. Y ahora continuamos con los aumentos para la costura. Entonces, en la parte superior, 1 centímetro, se aplica el mismo valor que se aplicó en la parte posterior. En esta parte de la cadera, 1 centímetro, ruedo 1 centímetro, el dobladillo pues 4 centímetros. Se debe conservar la medida, no puedo alterar porque esta pieza debe coincidir con la otra. Entonces, continuamos cerrando las líneas
el centímetro de costura y las curvas que las podemos trazar con el mismo molde o con la regla curva. Lo importante es que se conserve la forma. Recuerden que cuando no nos alcanza, corremos un poco el molde y ya. Hagamos el costado. Y de esta manera ya tenemos aplicado el centímetro de costura, 1 en el costado, 4 centímetros para el dobladillo. En este caso, el delantero no va a tener incremento de costura porque esta va a ser una pieza que va a doblez de tela. Entonces no la vamos a cortar, ella va a ser tanto derecha como izquierda la misma forma. De esa manera queda así. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la marcación. Entonces repetimos hilo de tela. Muy importante es cuadrarlo con esta línea. No podemos hacer un hilo de tela torcido porque así lo iremos a cortar y no nos va a dar la forma que debe darnos la falda. Entonces en esta parte escuadramos y trazamos la línea. Hilo de tela. Y nuevamente falda recta, talla 10 o M. Esta ya no es posterior sino delantero y ya no se va a cortar dos veces como la posterior, sino corte una vez. Entonces, de igual manera que en el molde básico teníamos que esta parte va a doblez de tela, entonces de esa misma forma debe quedar la falda y vamos a hacerle este símbolo que me indica que continúa hacia el otro lado, ¿sí? Les hacía estos punticos porque pues algunas personas identifican el doblez de tela con este símbolo, con este, o escribiéndole doblez, da lo mismo. Bueno, entonces de esta manera ya tenemos también el patrón de la parte delantera. Ahora nos queda faltando la parte de la pretina, ¿sí? Que es otra pieza que lleva la falda. La falda la constituyen 3 piezas. Tenemos la parte posterior, que ya la elaboramos, la parte delantera, y nos queda faltando la pretina. Continuamos ahora con el molde de la pretina. La pretina va a llevar la medida que tiene la cintura. Cuando iniciamos el molde, pues nosotros tenemos las medidas, pero es bueno verificar sobre el molde que haya quedado igual. Entonces aquí tenemos que la medida de la cintura delantera es 18.5. Esta sería la mitad, 18.5 centímetros. Ahora, en la parte posterior vamos a tomar la medida desde el piquete donde se coloca la cremallera hasta donde empieza la pinza. Luego nos saltamos este espacio porque este espacio no cuenta, se va a elaborar en la prenda, entonces no suma. Y luego tomamos la medida desde el piquete hasta donde llega el costado. Entonces tomamos esta medida, nos saltamos la pinza y de igual manera tenemos 18.5. De esa manera entonces, al sumar estas dos medidas, nos da 37. Estos 37 los multiplicamos por 2. Dado que solamente tomamos la medida de la mitad de la falda, entonces al sumarlo por 2 nos da 74. Si ustedes recuerdan o pueden revisar en sus medidas, la medida del contorno de cintura son 74. Entonces a esta medida
le debemos agregar un excedente para ubicar o colocar el botón que finalmente va a cerrar la pretina. Esa medida sería de 4 centímetros. Entonces tenemos cintura 74 más 4, 78. Ahora, la medida total de la cintura o de la pretina sería de 78. Como es una medida tan grande, vamos a dividirla en dos partes para elaborar un molde al que le daremos doblez de tela, y así evitamos pues un molde tan extenso. Entonces, nuevamente dividimos 78 entre 2 y esto nos da 39. Entonces, haremos el molde con 39 centímetros de largo, ¿sí? Porque le vamos a colocar doblez de tela. Ahora, vamos a definir también el ancho. La pretina va a llevar un ancho de 4 centímetros. Esa prenda o esa pieza va a ir doble. Entonces, si es de 4, la vamos a sacar de 8 centímetros. Marcamos. Entonces, la pieza de 39 por 8. $39 por 8. Ahora vamos a agregar el margen de costura. Entonces lo agregaremos solamente en los dos lados y en esta parte, porque en este otro extremo le vamos a dar el doblez de tela. Recuerden que la costura es de 1 centímetro. Entonces damos costuras y ya tenemos el patrón. Ahora vamos de igual manera a darle la marcación, ¿sí? El registro que debe llevar cada molde para que de esa manera podamos orientarnos a la hora del corte. Entonces les dije que en esta parte le vamos a colocar doblez de tela y la marcación. Entonces yo lo hice de manera vertical por lo del espacio, pero el hilo de tela en este caso en la pretina va a ir de esta manera, en la orientación en que se coloca. Entonces, hilo de tela, y esto se llamará pretina falda recta. Se corta una vez porque tenemos doblez de tela. ¿Listo? Entonces ya hasta allí entonces tenemos ya los patrones posterior, delantero y la pretina. Procedemos entonces ahora sí a cortar el patrón, ¿sí? El molde, para luego ubicarlo sobre la tela y de esta manera poder ensamblar la falda. Continuamos ahora con el corte de la falda. Cuando desarrollamos el patrón les comentaba la importancia que tenía esta línea, ¿sí? Llamada el hilo de tela, y que tiene una relación directamente con el hilo de la tela o hilos verticales, también llamados en el tejido como la urdimbre. ¿Cuál es la relación? Entonces, cuando nosotros vamos a colocar los patrones sobre el textil, debemos tener en cuenta
que la medida que existe entre esta línea y el orillo de la tela debe coincidir, ¿sí? Debe ser la misma. Entonces, si se descuadra, si ya no me da igual, debo correrla de tal manera que se conserve la misma distancia. Para esto es ese símbolo. Lo mismo voy a hacer con la parte delantera, ¿sí? Voy a tomar la medida tanto en la parte superior como en la parte inferior, y de esa manera me cercioro que están bien ubicados los patrones. Entonces, tenemos la tela doblada. Esto en cuanto pues a un corte casero, un corte doméstico. La falda lo componen 3 moldes: delantero, posterior y la pretina. Siempre debemos tener en cuenta al colocar los moldes sobre la tela que esta línea esté en la misma dirección del orillo de la tela. Por ejemplo, yo podría de pronto decir, esta pretina o este patrón lo coloco acá y evito esta medida. Pero resulta que si yo lo coloco así, el hilo de tela me queda contrario con el del textil. Entonces así no va. Lo debemos colocar de tal manera que esta dirección sea la misma de la tela. Entonces, de esta manera, esta es la ubicación de los patrones. Ahora, vamos a empezar a cortar. Tenemos el largo que he comprado o que he cortado para la falda. Para tomar la medida de ese material que voy a utilizar, yo voy a tomar la medida del largo de la falda más el largo de la pretina. ¿Sí? Esto me da 32 centímetros exactos, lo que quiere decir que debo aumentarle unos 2 o 3 centímetros más para que no me quede tan exacta la medida. Entonces, en este caso, que mi falda es a escala, yo tengo la tela también a escala. Entonces, he ubicado los patrones de esta manera. ¿Por qué coloco la pretina acá? Porque me dice que lleva doblez de tela. Entonces, como la tela está doblada, ahí está muy bien. El delantero también me indica que tiene doblez de tela. Entonces, ahí lo he ubicado sobre el lomo o doblez de la tela. Este patrón sí no me indica el doblez, entonces yo lo puedo ubicar aquí, lo podría ubicar acá, ¿sí? Y de esa manera me queda bien el corte. Entonces, si yo hago esto, me van a sobrar estos 2 pedazos, porque al cortar aquí, la tela se divide, ¿cierto? Entonces, de aquí para allá me irían a quedar 2 tiras, por llamarlo así. Pero la forma como se corta está bien. En cuanto a la dirección de los moldes con el textil, pero también puedo analizar que esta parte que me queda me va a quedar dividida en 2 y podría buscar la manera de que me quede completa para de esa manera pues también poderle dar un uso a esa parte de la tela que me sobra. Entonces, por otro lado, pues también quiero recordarles que aquí cuando vamos a cortar tenemos que tener en cuenta mucho o de especial manera los símbolos que vamos a encontrar en los extremos del patrón, como son los piquetes, piquete de la pinza, el piquete donde inicia la cremallera, y por este lado tenemos el punzón que me indica hasta dónde llega la cremallera. Acá también tenemos un punzón que me indica hasta dónde llega la pinza cuando la esté elaborando. En el delantero pues no contamos con símbolos de esa forma como lo tiene la parte posterior. Entonces, antes de cortar debemos marcar esos puntos y tenerlos en cuenta en el corte.
Ahora, les voy a indicar otra forma de colocar los patrones, buscando la forma de economizar el textil, o que estas dos partes que me pueden sobrar aquí me queden en una sola pieza, y de esa manera lo puedo aprovechar mejor. Olvidaba mencionarles que cuando ubicamos los patrones sobre el textil o en un trazo que estemos haciendo sobre papel, y tenemos que dos moldes o tres, o los que se conserven en esta línea, por ejemplo, la base de la falda es recta y la pretina también. Entonces podemos juntar los moldes de tal manera que cuando realice el corte, ese corte me sirva para ambas piezas, ¿sí? No es necesario de pronto retirarlo, sino que por el contrario los uno y trazo un solo corte que me sirve para los tres patrones. Bueno, entonces ahora sí les voy a indicar la otra forma en que podemos manejar el textil, ya sea para buscar que el excedente que me quede sea en una sola pieza, o también ocurre cuando, por ejemplo, compramos el textil en una tienda donde normalmente las telas están dobladas y este orillo está expuesto a la luz, al polvo, bueno, y a muchos agentes del ambiente. Entonces, en ocasiones, esta parte del textil está mareado o está desgastado. Es conveniente que cuando compremos el textil nos fijemos que este centro esté impecable, ¿sí? Pero cuando compramos sobre todo textiles en cantidades muy pequeñas, las telas están así, están expuestas, y por ende pues esta parte está afectada. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a tomar la tela de la siguiente manera. Tenemos de que aquí es el centro de la tela. Entonces, yo voy a doblar el material de tal manera que el orillo me llegue al centro, tanto de un lado como del otro. Entonces, voy a traer los extremos de la tela hacia el centro. Y de esta forma voy a ubicar los patrones, evitando que la parte central de la tela me quede sobre ellos. Tenemos el delantero, que me indica que la pieza central va al doblez, entonces debo colocarlo sobre el orillo. Y la parte posterior, que sí la puedo ubicar dejándole margen, ya que esta pieza sí no lleva doblez de tela. Entonces yo puedo colocar esta pieza de esta forma. Aquí podemos analizar que me sobra un excedente. Yo puedo correr un poco el material de esta forma y ahí voy ahorrando más tela. Colocamos este molde acá. El delantero, si yo lo ubico de esta manera, pues aquí también tengo un espacio que podría estar aprovechando. Entonces yo puedo correr el molde y doblarlo un poco más hacia el extremo, ya que de esta forma yo podría estar utilizando o dándole otro uso a esta parte de la tela que me va a sobrar. Entonces ahora sí yo puedo colocar el molde de esta forma. Lo que les decía anteriormente, esta parte central que anteriormente quedaba en dos partes en el orillo, ahora me va a quedar acá convertido en una sola parte. Entonces de esta forma puedo cortar estos dos patrones y me quedaría en la parte inferior el excedente para la pretina. Entonces, si analizamos, yo coloco la pretina de esta forma y no me sale, ¿sí? No me alcanza. Entonces, primero,
cortamos estas dos piezas y luego de cortarlas voy a tomar, retiramos las piezas cortadas y luego voy a tomar nuevamente el orillo o esa parte que me queda inferior y la voy a doblar hasta que me alcance para cortar la pretina. Recuerden, siempre debemos llevarlo hacia el orillo con la medida de la pieza. Entonces, de esta forma aquí podría ubicar la pretina, quedándome la parte central que inicialmente dejé entre los dos patrones completa y poder de esta manera darle uso a esa pieza de textil. Entonces, espero que hayan entendido este proceso, que es muy importante, ¿sí? Por otro lado, pues también quería comentarles que cuando los patrones se van a cortar de manera industrial, ¿sí? O sea, para producción, automáticamente este símbolo se elimina. Si se elimina, quiere decir que en ese momento yo debo sacar este patrón completo y cortarlo de la misma forma, ¿sí? O sea, completa. Este símbolo desaparece para los moldes industriales. Solamente se puede manejar para cortes individuales, o sea, una sola prenda. Bueno, espero que entonces corten su falda, que les quede muy bien y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Y olvidé decirles que el ensamble o la confección de esta falda ya se encuentra en el canal. Pueden buscar en la descripción de este tutorial y allí encontrarán el link.